Hoy vamos a hablar de las etapas tempranas del desarrollo de The Legend of Zelda Ocarina of Time, un juego que se vio muy afectado debido a que era un proyecto mucho más ambicioso. ¿Y eso por qué? Porque Nintendo tenía planeado lanzar junto al Nintendo 64 un dispositivo que se llamaba el Disk Drive o el Nintendo 64 Disk Drive, el cual permitía ampliar la capacidad de memoria del Nintendo 64 hasta 16 veces más de lo que permitía hacer un cartucho normal de Nintendo 64. Entonces, gracias a este aditamento, que al final no se utilizó porque fracasó en ventas en Japón, como les estaba comentando, la leyenda de Zelda, la Ocarina del Tiempo, planeaba hacer un proyecto mucho más ambicioso, de tal manera que lugares como el castillo, como el pueblo del castillo, el templo del tiempo, las diferentes locaciones, los bosques perdidos, el bosque Kokiri, planeaban ser mucho más grandes, mucho más vistosos y ocupar extensiones de terrenos masivas, algo muy similar a lo que ocurre en Breath of the Wild. Entonces ya Nintendo se planeaba este tipo de proyecto en el momento en el cual se lanzara la leyenda del Zelda, la Ocarina del Tiempo. Pero se tuvieron que hacer varias modificaciones debido a lo que ya los he comentado. Por ejemplo, las primeras imágenes que se veían del castillo de Hyrule eran impresionantes. El lugar en el cual se desarrollaba la acción en esta locación era enorme a comparación del producto final. También donde se desarrollaba, donde al parecer era el pueblo alrededor del castillo de Hyrule, había numerosas casas, plazas, y también se pueden notar en las imágenes lo masivo que era todo esto. Claro, esto iba a ser desarrollado gracias a la capacidad de memoria que el Nintendo 64 Disk Drive le iba a dar al Nintendo 64, lo cual obviamente se tuvo que modificar a imágenes pre-renderizadas, como ustedes lo pueden apreciar en el producto final. Entonces se afectaron estas locaciones, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me dolió fue cómo se afectó el desarrollo de los bosques perdidos, que planeaba ser un área mucho más grande e interesante. Algo muy similar a lo que ocurre en los bosques perdidos de Breath of the Wild. Cuando yo vi por primera vez las imágenes de los bosques perdidos de Ocarina of Time, me recordó mucho a los bosques perdidos. Bueno, a los bosques que aparecen cerca del árbol Deku de Breath of the Wild. Es muy similar, y el Nintendo 64 Disk Drive daba la oportunidad de desarrollar este tipo de ambientes. También el bosque Kokiri era un área mucho más grande. Y de hecho, claro, las casas de los Kokiri estaban alejadas más entre sí. Y los efectos de luz eran muy llamativos. Al momento de acercarse al bosque Kokiri, los efectos de transición de luz se desarrollaban de una mucho mejor forma en comparación de nuevo al producto final. Además, la pradera de Hyrule también era enorme, era masiva a comparación de las imágenes y el modelo en el cual ustedes pueden desenvolverse en el juego que finalmente se lanzó al mercado. Y no solamente lo que se planteaba inicialmente era muchas veces más grande, sino que también los ríos tenían, en vez de tener una trayectoria simple del río que parte desde Sora's Fountain, en el proyecto original se diversificaba en muchas ramas a través de la pradera de Hyrule. En el lago de Hylia, yo cuando vi las imágenes de esta locación, pues no pude aprovechar mucha diferencia entre lo que se estaba planteando y el producto inicial. Ahí sí yo no noto más que algunos detalles y decorados. Tal vez la entrada hacia el lago de Hylia, ahí sí se notaría el detalle porque partía de Hyrule Field, un Hyrule Field mucho más grande y vistoso. Y esto también afectó a los niveles. Por ejemplo, uno que me quedé con las ganas de haber podido probar un nivel así, el del Deku Tree, es que en un principio, gracias a la gran capacidad de memoria que el Nintendo 64 Disk Drive le iba a dar al Nintendo 64, se desarrollaba como en una columna en medio, muy similar a Bob Battlefield, que se puede apreciar en Super Mario 64, tal vez inspirado en él. Y Link iba a tener que estar
resolviendo numerosos puzzles en esta columna central. Y al final, en la parte superior de la columna central, muchos que han visto esas imágenes han teorizado se iba a encontrar un ítem que iba a permitir ir a la Goma's Lair, donde se encuentra el jefe de esa sección. Y fue así como tuvieron que estarse... Y fue así, como estoy descubriendo estos niveles, que al final se tuvieron que recortar debido a que el Nintendo 64 Disk Drive, que iba a aportar la memoria extra para llevar a cabo todos estos grandes escenarios, ya no se pudo materializar. Y a mí me parece muy interesante como el producto, lo que nos hubieran ofrecido como producto final si este dispositivo no hubiera fracasado en Japón y la idea original se hubiera llevado a cabo. Bueno, es lo que quería compartir por el momento. Entonces nos vemos en próximos videos. Hasta pronto.